Muy buenas noches para todos, bienvenidos, reciban un fraterno saludo de paz y bien. En esta noche tan especial en la que como iglesia continuamos con esta serie de preparaciones para vivir nuestro sínodo, un sínodo que nos llevará a todos a caminar juntos, a conocernos como iglesia. Damos un saludo muy especial a todos los que están conectados a través de las redes sociales de nuestra Iglesia Católica, a quienes están hace ratico ahí esperando, ansiosos por escuchar al Padre Fidel, nuestro invitado de esta noche, a todos ustedes que como iglesia desean continuar esta serie de preparaciones que la Conferencia Episcopal ha realizado con tanto cariño para ustedes en toda Colombia. Vemos que desde hace ratico nos están saludando por el chat de diferentes diócesis, jurisdicciones. Para todos ustedes un cariñoso saludo desde nuestra Conferencia Episcopal de Colombia. Agradecemos de una manera muy especial a la animación misionera, con su director, el padre Ramiro López, quien nos va a presentar el tema de hoy, quien ha estado pendiente de todo este proceso que vamos a comenzar como iglesia, a caminar juntos en este proceso sinodal. Padre Ramiro, muy buenas noches. Muy buenas noches, hermana Arelis. Cordial saludo para usted y para quienes a esta hora nos siguen a través de las plataformas, a través de las redes sociales, quienes retransmiten este momento de encuentro con la palabra de Dios. Los saludamos muy cordialmente y los invitamos a ponernos en sintonía con la palabra de Dios, pidiendo la luz del Espíritu Santo. Recordamos que el Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia para el sínodo de la sinodalidad. El pasado 7 de septiembre, la Secretaría General para el Sínodo emitió un documento preparatorio para la primera fase del sínodo de la sinodalidad. Esa primera fase será la fase diocesana. Y en la tercera parte de ese documento se habla de la escucha de las escrituras. Concretamente, en los números del 22 al 24 se nos habla de una doble conversión entre Pedro y Cornelio. Y precisamente para hablarnos de esa doble conversión desde la palabra de Dios y la sinodalidad en sus raíces bíblicas, hemos invitado al padre Fidel Oñoro. Los invito ahora para que veamos el currículum vitae del padre Fidel Oñoro. Padre Fidel Oñoro, sacerdote colombiano. Nació el 8 de diciembre de 1963 en Baranoa, Atlántico, Colombia. Fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1988 y es miembro de la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas. Estudió magíster en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Javeriana en 1988. Es licenciado en Ciencias Bíblicas del Pontificio Instituto Bíblico en 1998. Además, estudió Arqueología Bíblica en la Escuela Bíblica de Jerusalén en 1997 y Crítica Textual en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, en 1998. Es doctor en Sagrada Escritura de la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor de Ciencias Bíblicas en Uniminuto. Saludamos muy cordialmente al padre Fidel Oñoro, quien está con nosotros en esta noche. Le agradecemos a él por la generosidad que ha tenido para compartir este momento tan especial a la luz de la palabra de Dios. Padre Fidel, a pesar de todas sus ocupaciones, ha aceptado generosamente esta invitación y por eso le damos la bienvenida y le agradecemos por compartir con nosotros este momento tan especial de Lección Divina. Bienvenido, Padre. Muy buenas noches para todos los que en esta ocasión, por segundo martes consecutivo, acuden a esta cita de la Conferencia Episcopal de Colombia para hacer una ruta de preparación para el sínodo que trata precisamente sobre la sinodalidad. Quiero aprovechar antes de empezar, para darle un saludo muy especial a Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Por supuesto, al padre Ramiro, que acaba de decir unas palabras muy amables de acogida, director del Departamento de Animación Misionera de nuestra Conferencia Episcopal de Colombia, y la hermana Arelis Gaviria Montoya,
directora del Departamento de Juventud, siempre tan dinámica esta hermana. Y gracias a todos por estar conectados en esta noche para este espacio de formación a través de la escucha de la palabra. Precisamente en esta noche nos ponemos frente a la mesa más rica del mundo, que es siempre la mesa de la palabra. Esa mesa que nos nutre siempre, que nunca decepciona, la que contiene el alimento más sabroso junto con la Eucaristía, por supuesto. Y queremos en esta ocasión contagiarnos de la inspiración bíblica para la experiencia de la sinodalidad, al menos, a partir de una página de la Santa Escritura. Creo que la frase que podría ayudarnos a entender mejor la sinodalidad es la que se escucha en la conclusión del Concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 28, donde la comunidad reunida en Jerusalén comienza la carta que va a comunicar los resultados con esta expresión: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Una iglesia que aprende a decir nosotros, con este gran sentido de pertenencia, una iglesia que aprende a caminar unida, junta, en la fraternidad, en la misión, movida por la obediencia al Señor, que la dirige con su Santo Espíritu, es una iglesia sinodal. Es la iglesia que obedece fielmente al mandato del Señor de caminar en la historia, de hacer camino, anunciándolo a Él con el poder del Espíritu y cumpliendo así el proyecto del Padre. Con todo y esto, lo que nos ocupa en esta noche no es el capítulo 15 del libro de los Hechos, sino los capítulos 10 y 11. Vamos a retroceder un poquito en este libro de los Hechos de los Apóstoles y a detenernos, eso sí hay que decirlo, en una de sus páginas más grandiosas. Me refiero a la escena, a la narración del bautismo del centurión Cornelio. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo narra en el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 18. Y yo digo, página grandiosa por la extensión. Son nada más y nada menos que 66 versículos. Pero no solamente por la extensa, sino también porque este relato, dentro del conjunto del libro de los Hechos de los Apóstoles, en su narrativa, marca el giro decisivo en el camino de maduración de la Iglesia Apostólica y que será confirmado luego en el Concilio de Jerusalén que cité hace un momento. El documento preparatorio para el sínodo, que trata precisamente sobre la sinodalidad, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, y que fue publicado el pasado 7 de septiembre, está fresquito todavía, nos abre la ruta para este camino que el mismo Papa Francisco pondrá en marcha los próximos 9 y 10 de octubre a nivel universal y luego en cada una de nuestras iglesias particulares el próximo domingo 17 de octubre. Y estamos aquí preparándonos para esto. El documento nos invita a tomar como paradigma de la Escritura este relato que nos ocupa en esta noche y que está en Hechos capítulos 10 y 11. Los numerales, que por cierto el padre Ramiro ahora nos refrescaba, los numerales 22 y 24 del documento de preparación de nuestro sínodo, ya nos presenta un esbozo de este pasaje. Y allí se nos indica, se nos da un ángulo de lectura muy preciso. Esta página de los Hechos de los Apóstoles narra una doble dinámica de conversión. La conversión del pagano centurión romano Cornelio, pero también la de Pedro. Anunciando o acompañando un proceso de conversión en Jesucristo en medio de la misión, la iglesia misma es la que es convertida. Y aquí ocurre en la cabeza de esta iglesia de Jerusalén, que es Pedro. Vamos a profundizar en esto esta noche. Y la pregunta es, ¿qué contiene
este relato para que lo consideremos un paradigma de construcción sinodal. Y para esto es importante que nos ambientemos. Hacemos una inmersión, claro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que todos recordamos es el segundo volumen de la obra lucana. El primer volumen es el Evangelio de Lucas. Y el autor, casi seguramente es el mismo, que continúa la narración ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el centro de este segundo volumen, que nos ocupa en esta noche, es el testimonio apostólico. Este es el libro de la misión. El testimonio apostólico de lo que Jesús hizo por estos que eligió como sus apóstoles y que se ha convertido ahora esta experiencia en querigma por mandato del Señor. Lo que ellos vivieron, lo que escucharon y les cambió la vida, además este fuego que les ardió en el corazón, es lo que el testimonio apostólico nos comunica. Pentecostés comunica ese fuego del Espíritu que nace de la resurrección del Señor por voluntad del Padre y que se esparce por mandato del Señor por el mundo entero, y Él lo pide antes de subir al cielo. Si no fuera por este testimonio apostólico, nosotros, ni ustedes ni yo estaríamos aquí. Nosotros no estaríamos aquí. Es más, el bautismo de Cornelio tiene que ver con esto. Porque ustedes y yo no somos judíos, a menos que haya alguno por aquí, pero nosotros venimos del mundo del paganismo. Y precisamente se va a abrir la puerta a la universalidad de la misión. Si no fuera por el testimonio apostólico del bautismo de Cornelio, la iglesia no habría avanzado. Se trata entonces del don propio de Jesús. ¿Cuál? El de la salvación. El de la salvación por medio de su pasión, muerte, resurrección y exaltación, y que llega a nosotros gracias a la misión de la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya desde el inicio, leemos este programa, en el capítulo 1, versículo 8. Y recibirán la fuerza, la dunamis, la fuerza del Espíritu Santo, y serán mis testigos. Y comienza a hacer círculos concéntricos cada vez expandiendo más, geográficamente, en lo espacial y luego en el tiempo. Mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y de esta manera arranca el camino de la palabra por las rutas más insospechadas. Todo el tiempo tendrán que abrir camino. Es más, el que abre el camino es el Señor. Y esto va a requerir la docilidad de la iglesia misionera. Los primeros lo hicieron con entusiasmo. El libro de los Hechos transmite este vigor, este entusiasmo, esta valentía. Pero también es verdad, hay que decirlo, que no faltaron los obstáculos, no faltaron los conflictos. Tuvieron que resolver juntos los problemas para poder superar los obstáculos, de manera que se abriera el camino de la evangelización. Y es interesante ver cómo desafíos que afrontamos en este momento de la historia, en pleno siglo XXI, ya estaban presentes en la experiencia originaria de la iglesia, en sus primeros pasos. ¿Cómo me gustaría que volviéramos a leer en estos días el libro de los Hechos de los Apóstoles? Pero vamos a quedarnos solamente, como dije, en un pasaje, el que da el giro de este libro y que se da con el bautismo del centurión Cornelio, un pagano. Es la apertura definitiva a todas las naciones. Y llamo la atención sobre este detalle, para que nuestra lectura sea más provechosa. El libro de los Hechos va narrando su historia de la primera evangelización por ciclos. Comienza, por supuesto, con la gran fuerza propulsora, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y en los primeros capítulos 2 al 6, nos narra la iglesia, lo que ocurre con la iglesia de Jerusalén, la Jerusalén del Espíritu, como me gusta llamarla.
Pero luego en los capítulos 6 y 7 nos encontramos con las historias de los diáconos. Esteban, capítulo 6 y 7, y luego Felipe, capítulo 8. Ciclo de Esteban, ciclo de Felipe. Inmediatamente sigue el primer ciclo de Pablo. Ya entra en escena en el capítulo 9, versículos 1 al 31. Lucas, que es muy ordenado, tremendamente ordenado, va procediendo así. Jerusalén, Esteban, Felipe, Pablo, y enseguida viene otro ciclo que tiene como protagonista nada más y nada menos que al apóstol Pedro. De repente Pedro aparece en el capítulo 9, versículo 32. Lo vemos recorriendo la llanura costera de Israel, la llanura del Sarión, muy cerca del actual Tel Aviv, que en ese tiempo no existía. En ese tiempo eran puras dunas de arena. Estaba muy cerca del mar, como estoy yo en este momento, que estoy en Barranquilla. Nos dice Hechos de los Apóstoles 9:32. Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lidia. Esto nos lo dice nuestra breve introducción narrativa de mano de Lucas. Y se detiene en 3 lugares: Lidia, Jope y Cesarea del Mar. Y a partir de aquí se construye entonces el ciclo de Pedro, que es un ciclo ternario. Tenemos que entender esto para que veamos lo que ocurre con Cornelio. Como todos los anteriores, como ocurre con los que ya cité, con la iglesia de Jerusalén, Esteban, Felipe, Pablo en su primera etapa, Lucas va contando 3 episodios, siempre 3 episodios, y en el tercero es donde más se expande, donde se detiene. ¿Qué ocurre aquí? Pedro viene a visitar a las comunidades formadas cerca del mar. ¿Quién las formó? No sabemos. Lo notable es que el viaje de Pedro, curiosamente, no está orientado propiamente hacia la evangelización. Su tarea aquí es confirmar en la fe a los nuevos creyentes. Un tema que ya viene desde el mismo Evangelio de Lucas, porque el Señor le había dado a Pedro la tarea de confirmar a los hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tiene la tarea de fortalecer, de darle consistencia y de ayudar a las comunidades a hacer un camino de maduración. Y en su ministerio, precisamente de confirmación, de todas maneras, Pedro realiza algunas acciones que son de liderazgo y que tienen que ver con el mandato mismo del Señor cuando los envió a la misión. Sanar, exorcizar, inclusive resucitar muertos. Son signos del reino. Y entonces vemos que Pedro realiza prodigios. Primero, cura a un paralítico en Lida, capítulo 9, versículos 32 al 39, primer episodio de este ciclo ternario. Luego resucita a una mujer, Tabitá, la famosa Tabitá, Dorcas, Paloma, en la ciudad de Jope, capítulo 9, versículos 36 al 43. Y de repente vemos a Pedro en la gran escena o el gran relato del bautismo de Cornelio. Se han contado 2 milagros, pero el milagro mayor, vamos a llamarlo así, será el de un bautismo. Un bautismo que no solamente cambia al bautizado, sino al bautizado. Ahora se detiene, después de la resurrección de la mujer Tabita en Jope, se detiene en esta ciudad costera, portuaria, Jope o Jaffa, en la casa de un cierto Simón, un tocayo, su tocayo Simón, que tiene como oficio el de curtidor de pieles. Esto lo dice el capítulo 9, versículo 43. Tenía como oficio este tocayo Simón el curtir pieles. ¿Cómo es que Pedro, atención con esto, que esto es bien interesante, cómo es que Pedro resulta en esa casa de un tocayo que tiene un oficio que un judío no aceptaría de ninguna manera?
Me explico. Un curtidor, nosotros estamos acostumbrados a escuchar Simón el curtidor, pero pónganse a pensar. Un curtidor de cuero es una persona que adoba, que adereza pieles de animales para su conservación y aprovechamiento. Y con este material ya preparado, confecciona abrigos, tiendas, odres, bolsas, morrales. Pero resulta que si había un oficio en la antigüedad, es más, hasta la Edad Media. Es más, alguno me decía hace unos días, hasta el siglo XIX. Un oficio que era considerado escuálido, sucio, impuro, era el de curtidor de pieles. ¿Saben por qué? Porque las pieles, los cueros, se adobaban con estiércol de animales y también de gente. Y en las ciudades, donde las ciudades tenían su zona industrial para la preparación del cuero, llamémosla así, los lugares para este oficio se colocaban en las afueras de la ciudad, o al menos saliendo de la ciudad, porque el olor era pestilente, olía a, bueno, eso, olía muy mal. Todavía lo podemos ver, por ejemplo, cuando visitamos Pompeya, Herculano o Ostia Antica, que está muy cerca de Roma, podemos ver el sitio donde se curtían los cueros. Para un hebreo digno, fiel, piadoso, esto era, no le encajaba, porque esto era un oficio impuro, tremendamente impuro. Y esta es la observación que nos sirve de punto de partida. El movimiento de Pedro se puede trazar de esta manera, en términos de pureza, del lenguaje de pureza ritual tan conocido en la Sagrada Escritura. Antes había curado a un paralítico. Recuerden que los paralíticos no podían entrar en la zona reservada para los judíos, en el templo de Jerusalén. Por eso en el capítulo 3 había curado un paralítico, oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús párate y anda. Y lo introdujo en el templo y luego eso le costó una paliza a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Luego, Pedro, en Jope, ha resucitado a un cadáver. Los cadáveres eran considerados impuros. Pero ahora, en tercer lugar, se ha metido en la casa de un curtidor. Una casa que se destaca por su hedor nauseabundo. Y la impureza ritual que acompañaba a los que se ocupaban de este oficio, pues era notable. ¿Qué hacía Pedro ahí? Y Pedro no estaba de visita. Pedro se fue a hospedar allí. Lo encontramos en un ambiente de impureza total. ¿Por qué Pedro se mete allí? El narrador de Lucas lo calla, no le interesa contarlo. Simplemente nos dice que este es el punto de partida. Y esto hace que las protestas posteriores de Pedro, en lo que ya viene, en la visión del Señor, sean irónicas. Porque él va a decir, de ninguna manera, Señor, yo jamás he comido nada profano ni impuro, dice en el capítulo 10, versículo 14. Sí, no ha comido nada profano e impuro, pero ¿dónde está metido? ¿Dónde está metido? Se fue a vivir a la casa de su tocayo Simón el curtidor, lo cual lo sumerge en una dimensión de impureza, aun cuando él mismo, protestando, reclamando, dice que él se ha mantenido aséptico. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Y la cosa se va a poner interesante. Todo prepara la historia del bautismo de Cornelio. Una historia que es narrada, ahora sí ya nos metemos a fondo en nuestro relato, que está construida a partir de dos visiones paralelas, como ocurrió también con la conversión de Pablo. El Señor le hablaba a Pablo en el camino, el resucitado, pero también le hablaba a Ananías en Damasco. Y le dice a Pablo, mira, hay un Ananías en Damasco, búscalo. Y le dice a Ananías que está en Damasco, hay un Pablo que te va a buscar, acéptalo. Visiones paralelas. Y la historia
que vamos a ver enseguida, se cuenta 4 veces. En estos 66 versículos de los capítulos 10 y 11 de los Hechos. 4 veces, como quien dice, para que se la aprenda. En pocas palabras, esta sección del libro de los Hechos representa a un Pedro que confirma la comunidad como un sanador, como un resucitador, pero también como un aprendiz. Y estos aspectos son importantes. Se trata de una personalidad apostólica prominente, ya constituida en todos los sentidos. Es una persona abierta, dócil a la novedad del Espíritu Santo. Y sin embargo, ahora viene una prueba para él, porque él va a mostrar resistencia. Esto quiere decir que Pedro, el aprendiz de las cosas de Dios, también requerirá de una transformación. Entonces el punto de partida es el de una situación de impureza, que nuestro autor no nos explica. Pedro en la casa de Simón el curtidor, el tocayo, el oficio más puerco que existía, con las manos empastadas de estiércol de animales y de gente, en una atmósfera maloliente, y allí iba a decir: yo no he comido nada impuro. Veamos qué ocurre ahora. En los capítulos 10 y 11 de los Hechos podemos distinguir 3 partes. Capítulo 10, versículos 1 al 16, tenemos 2 visiones paralelas, como la que cité ahora de Pablo y Ananías, 2 visiones que se remiten la una a la otra. Una dirigida a Cornelio, en primer lugar, otra dirigida a Pedro. Luego, en el capítulo 10, versículos 17 al 48, o sea, el resto del capítulo, tenemos el encuentro de los dos. Pedro es traído o mandado llamar a Cesarea del Mar, una ciudad que está a unos 40 kilómetros al norte de Jope. Le hace el viaje a pie, seguramente toda una mañana, y allí entra en la casa de Cornelio y ocurre un bautismo en el Espíritu. Un episodio que va a poner en primer plano la primacía del Espíritu. Un Dios que va delante de nuestras propias iniciativas. Y esto le va a salir caro a Pedro, porque la comunidad de Jerusalén le va a reclamar: tú que haces metido en la casa de un pagano, no puedes. Además, meterse a la casa significa contacto, significa comida. ¿Qué haces metido ahí? Capítulo 11, versículos 1 al 18, tercera parte. Pedro explica a la comunidad de Jerusalén lo que ocurrió, y la comunidad, aquí está el aspecto sinodal, la comunidad valida la acción llevada a cabo por Pedro, quien a su vez lo que estaba haciendo era escuchar al Espíritu Santo. Veamos la visión, primero, la visión de Cornelio, capítulo 10, versículos 1 al 8. A él se le aparece un ángel. Veamos el texto mejor. Capítulo 10, en los primeros versículos, primeros 2 versículos. Un hombre de Cesarea, llamado Cornelio, centurión de la cohorte denominada Itálica, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas ofrendas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Pongamos aquí la pausa un momento. Estos 2 primeros versículos nos dan 5 rasgos de nuestro coprotagonista Cornelio. Los 2 primeros delinean su romanidad. Un hombre de Cesarea llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada Itálica. Los otros 3 detalles nos dicen que este hombre, curiosamente, siendo tan romano, tan pagano, está en una búsqueda espiritual. Y él ha buscado una aproximación espiritual al mundo del judaísmo. Y por eso se dice que es un piadoso y temeroso de Dios, no solo él, su familia. Y que además daba limosnas a la gente. Y era un hombre de oración. En cuanto a lo de la romanidad, el detalle que dice que es
de la corte itálica es un detalle problemático desde el punto de vista histórico, porque sabemos hoy bien, gracias a los estudios, que en ese momento dicha corte itálica estaba al otro lado del imperio. Bueno, y Lucas aquí no es preciso en el detalle, lo cual nos hace pensar que hay un interés más o menos simbólico. Pero lo que importa es que es un pagano simpatizante del hebraísmo. Aquí se le denomina temeroso de Dios. Un temeroso de Dios, repito, es un pagano que se aproxima al judaísmo, pero que nunca será propiamente judío, porque para ser judío hay que serlo de nacimiento, eso sí, por sangre. Pero el judaísmo admite personas que, lo que llamamos hoy tercera orden, personas que participan de su espiritualidad, de sus fiestas, de sus rituales, pueden venir a la sinagoga, escuchar la palabra de Dios, es más, practicar también la Torá. Personas que están en camino, buscando al Dios vivo y verdadero. Son personas tremendamente devotas. Y Cornelio es uno de estos hombres. Este hombre, Cornelio, es precisamente un hombre piadoso, un hombre ejemplar. Pero digámoslo enseguida, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Porque así el desarrollo se hace más evidente. Quiero decir, todo este retrato inicial de Cornelio nos está diciendo desde el inicio que las cosas iban bien. Todo iba bien para él. Un hombre de alto nivel, seguramente tenía buenas finanzas, pero bien posicionado, si es el centurión, que es el rango más alto dentro del cuartel que estaba a su cargo. Además, un hombre de Dios que da limosnas, que hace oración. Hombre, es una persona de la ficha de presentación es muy buena. Pero aparecen todavía dos rasgos más. Él recibe una anunciación de parte de Dios, por parte de un ángel, y además tenemos la respuesta pronta a él, de parte de él, a la palabra de Dios. Miremos los versículos 3 y 4. Vio claramente en una visión hacia la hora nona, o sea, las 3 de la tarde, al ángel de Dios que llegaba hasta él y le decía, ¡Cornelio! Él lo miró fijamente y sobrecogido de temor dijo, ¿qué pasa, Señor? Y le respondió el Señor, tus oraciones y limosnas han subido como memorial ante la presencia del Señor. Fíjense ustedes que es una especie de felicitación de parte de Dios. ¡Bravo, Cornelio! ¡Vamos bien! Y enseguida le da una orden. Y Cornelio la ejecuta. Son los versículos 5 y 6. Sigo en el capítulo 10 de Hechos. Envía, le dice el Señor, a unos hombres a Jope y haz venir a un tal Simón de sobrenombre Pedro, que se hospeda en casa de otro Simón, curtidor, que vive junto al mar. Como precisamente el documento que nos han dado de parte de la Santa Sede, cuando comenta este texto, dice, atención, que aquí hay un vocabulario importante, es un vocabulario de vocación. Llama, haz venir, envía, es vocabulario típicamente misionero, vocacional y misionero. Y eso es verdad. Bueno, la respuesta de parte de Pedro es, de parte de Cornelio es inmediata, de obediencia. Versículos 7 y 8, en cuanto se retiró el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes, les refirió todo y los envió a Jope, 40 kilómetros al sur de Cesarea del Mar, siempre por la línea costera de un puerto a otro puerto. Podemos notar la docilidad de Cornelio al Señor. Y tomemos nota de esto porque es interesante. Pero, miren ustedes, normalmente nosotros decimos la conversión de Cornelio. ¿Y en esa conversión de qué? Porque el ángel no le dice, mira Cornelio, te tienes que portar bien, te tienes que convertir, tienes que cambiar de vida. El Señor no le dice eso. Este es uno de esos raros casos en los que el ángel del Señor viene a decirle precisamente lo contrario. Mira, vas bien,
tus limosnas y oraciones han llegado hasta Dios, ahora recibe el premio. Dios responde. Lucas tiene la intención narrativa de decirnos, miren, él no tiene necesidad de llevar a cabo ningún cambio. Su conversión en realidad es de otro tipo. Seamos claros, ser bautizado, recibir el Espíritu Santo y en consecuencia ser admitido en la comunidad cristiana. Este es el paso que va a dar. ¿Y quién es el que lo bautiza? ¿Quién es el que lo recibe en la iglesia? Pedro. Y es aquí donde va a estar el problema. Aquí es donde va a estar el problema. ¿Para quién va a ser en última instancia la conversión? ¿Quién es al final a quien se le va a pedir una conversión? Por eso digo, llamamos a este relato la conversión de Cornelio. Pero ¿para quién es la conversión? La conversión es para Pedro. Quien se debe convertir es Pedro. Fue a Cornelio al que se le dijo, mira, eres un hombre fiel, observante de todas las cosas que yo mando en la ley. Sigue así, que vamos bien. Después te damos un premio también a ti. En cambio a Pedro, lo que le da es un regaño. Lo que le dan es un regaño. Sigamos leyendo el texto. Versículos 9 al 16. Eran las 12 del día. Hora sexta, se nos dice, que era también una hora de oración. Estamos en el segundo día. La aparición del ángel había sido el día anterior a las 3 de la tarde. Los enviados por Cornelio salen por la mañana tempranito y van a llegar al mediodía. Una mañana de viaje, son 40 kilómetros. Son las 12 del día. Pedro siente hambre. Dice el versículo 10, sintió hambre, claro, es la hora del almuerzo. Quiso tomar algo, parece que lo manifestó, y mientras le preparaban el almuerzo, subió a la terraza, tal vez a tomar un poco de aire, a sentir el aire del mar, como lo siento yo aquí. Y entonces, en ese momento, le sobrevino un éxtasis. ¿Cómo se presenta aquí la visión? Atención. Como una bellísima mesa preparada por el mismísimo Dios, un mantel elegantísimo, porque el ajuar del cielo es fino, y con todo tipo de comida. Desciende del cielo y Pedro recibe una orden. Sacrifica y come. Está en los versículos 11 al 13. Vio el cielo abierto, un cierto objeto como un gran mantel con 4 puntas que descendía y se posaba sobre la tierra, y allí había de todo, cuadrúpedos, reptiles de la tierra, aves del cielo, y entonces se escucha la voz de Dios, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dice, puesto que este mantel está lleno de todo tipo de animales, de reptiles y de cuadrúpedos de la tierra y aves del cielo, oiga, Señor, hágame un favor, yo nunca he comido nada profano, nada impuro. En el texto del versículo 14, que acabo de leer, yo nunca he comido nada impuro, hay que subrayar el adverbio, en griego es udépote, es tajante, de ninguna manera, absolutamente nada, dice Pedro. Mira que soy un buen hebreo. Yo practico tus leyes, yo respeto las normas de pureza, que por cierto es una de las prácticas más concretas que expresan la pertenencia a Dios. Y eso es lo que Pedro le está diciendo. Yo tengo una buena relación contigo y tú conmigo. Yo siempre he respetado las normas, las he guardado y no tengo intención de dejar de hacerlo. Y la voz del cielo le habla en los mismos términos. Versículo 15. Pedro, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames profano, no lo llames impuro. Y aquí de nuevo encontramos de ninguna manera. Tú no lo llames, le responden los mismos términos. De ninguna manera. Aquí con un enfático, sí, de ninguna manera. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames profano. Y esto ocurre 3 veces. O sea, está enfático, 3 veces. Pedro solamente llega a plantearse. Bueno, ¿y esto qué significa?
necesito una explicación, pero no se le da. Aquí el elemento tensor de nuestra narrativa es precisamente este, el suspenso. El suspenso que mantiene nuestra atención hasta el final. El punto entonces no es una conversión del tipo, es que estoy haciendo malas cosas, no estoy bien como estoy viviendo. No. Aquí es de otro tipo. Lo que para mí es un dato fundamental y que para mí es expresión de mi verdad profunda, Señor. Tú me estás diciendo que no está bien, que no va bien, que hay otra perspectiva. Recordemos que esto no es algo que pertenece solamente al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el mundo hebreo, en el mundo hebreo, tenemos un midrash del Salmo 146 en el versículo 4. Esto es tradición hebrea pura, que dice, todos los animales que en esta tierra son llamados impuros, en el mundo futuro los declarará a todos puros. No lo decimos los cristianos, el mismo hebraísmo ya tenía una corriente teológica o espiritual que venía afirmando algo de este tipo. Algo de este tipo. Ellos consideraban que esta restricción alimentaria, determinadas comidas, ellos no comían chicharrón, y como es de bueno el chicharrón de Baranoa, el chicharrón con pelo, buenísimo. Un judío no lo come. Pero ellos tenían una corriente que decía, esto es pasajero. En el Talmud, esto es más conocido para ustedes seguramente, el Talmud, en su obra Sanedrín, encontramos esta frase, nada de impuro puede venir del cielo. ¿Y de dónde venía el mantel con todas las comidas? En la creación, en realidad, aceptamos esta distinción entre puro e impuro. Lo puro es lo que nos ayuda a vivir. Ese es un tema serio, ¿eh? No todo en nuestra práctica, no todo es comestible, no todo le hace bien a mi salud. Pero en el mundo hebreo la cuestión va más allá, no es simplemente una cuestión de nutrición, de fitness, no, es algo más. Si todo no es puro, si todo no es comestible, se me está diciendo simplemente que hay una parte de la creación que no me conviene, que no me hace bien, que no me ayuda para mi relación con Dios y con mis hermanos. Y que si entro en relación con algunas cosas, no importa cuáles sean definidas como tales, yo encuentro un obstáculo para mi relación con Dios y también para mis relaciones con mis hermanos. Es una cuestión serísima. Es un discernimiento que se me está pidiendo que haga. Pero atención, esto puede llevarnos al legalismo. Es la lógica de Pablo, que va a decir, todo es puro, sí, pero no todo me conviene, no todo me hace bien. Todo está a mi disposición, sí, pero no me lo puedo apropiar de todo. Y es la lógica de la creación. ¿Los frutos están todos a disposición? Génesis, no. Hay un árbol que no me hace bien comerlo. De otra manera moriría. Mi relación con Dios y con mis hermanos se entabla dentro de esta lógica de discernimiento. No nos movemos en medio de prohibiciones dadas gratuitamente. No. Lo que se pide es llevar a cabo un discernimiento a partir del presupuesto de que no todo me hace bien. Esto es lo que nos han enseñado desde niños. Hay un modo decente de atravesar la calle. Hay un modo suicida de atravesar la calle. No todo. Yo puedo pensar que puedo hacer lo que quiera, pero no puedo. Hay un modo justo y agradable de comer chocolate. Pero también hay un modo equivocado que me puede dañar la salud. Creo que ya todo el mundo entendió. Esto podrían parecer banalidades, pero no lo son. La perspectiva ahora es otra. Ahora sí, entendámonos. En el mundo futuro, incluso aquello que se consideraba impuro ya no lo será. Estoy tomando aquí las tradiciones mismas hebreas y con las cuales este libro de los Hechos va a empatar. Y aquí Dios está abriendo una puerta. Este mundo futuro ya llegó. Ya comenzó lo definitivo. Y Dios está invitando a dar un paso adelante. Había normas, sí, pero no podemos siempre vivir de las mismas normas. Hay aquí una puerta abierta
y el que la abre es el mismo Dios. Queda entonces una pregunta para Pedro, una pregunta que lo va a llevar progresivamente a una respuesta a lo largo del curso de los acontecimientos que vienen a continuación. Inicialmente Pedro se deja poner en crisis, y esto es importante. Dejarse cuestionar, dejarse replantear. Este es el punto de partida, ahora sí, del camino de la conversión de Pedro. Lo otro era el ambiente, de donde partió, del mundo de la impureza. Pero ahora, Pedro experimenta una cavilación. Miren, ¿entienden cavilación? Dudar, quedar perplejo. Diaporeo se dice en griego. Así lo encontramos en el versículo 17 del capítulo 10. Mientras Pedro cavilaba, ¿qué podría significar la visión que había tenido? Nos dice el narrador de Lucas. Pedro se está preguntando qué podía significar esta visión del mantel, porque 3 veces lo ha visto y 3 veces el Señor le ha dicho lo mismo. Y puesto que viene de Dios, quiere decir que es una cosa seria, serísima, hasta el punto de que él ya, pues bueno, yo pienso de una manera, pero si Dios me está hablando, pues me tengo que abrir. Pero Pedro todavía no entiende del todo qué es lo que está pasando. Lo va a entender ahora a través del encuentro con los delegados que vienen desde Cesarea del Mar hasta Jope y que están tocando la puerta. A la misma hora ya están, versículo 17, en la puerta de la casa, han venido preguntando dónde queda la casa de Simón el curtidor. Vea, allá donde huele, allá es. Había sido un ángel el que le había dicho a Cornelio que no fuera él. El ángel le había dicho, envía delegados. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué manda llamar a Pedro? Todavía no sabemos para qué. Sabemos que hay un mensaje importante que él tiene que escuchar. Y aquí está el suspenso del relato. Muy bonito, por cierto. Pero también es la lógica de las cosas que se explicarán la una a la otra. Cornelio, en principio, no tiene tantas cosas que entender. Simplemente tiene que dejar venir a Pedro a su casa, que le va a anunciar algo importante para su salvación. ¿Estamos? En cambio, Pedro es el que tiene que entender. Ya vimos que quedó cavilando. Pedro fue el que quedó cavilando. Cornelio no, él entendió y mandó de una vez. Pedro no. Pedro queda sacudido, queda viendo. Quien tiene que hacer un itinerario de comprensión es Pedro. El único que entrando en relación con las preguntas, con el deseo de plenitud de otros, descubrirá el cambio que se le pide a él. Y ahora sí, sigámosle la ruta. Veamos el itinerario. Pedro estaba perplejo, pensando en la visión. Ahí fue donde le puse la pausa hace un momentico. Estábamos en la terraza. Pedro tuvo la visión 3 veces y quedó cavilando. Tocan la puerta los enviados de Cornelio, preguntando si era allí que estaba Simón, pero el otro, el que tenía por sobrenombre Pedro. Versículos 17 y 18. Pedro todavía sigue en la suya, inmerso en la reflexión, decantando la visión. Y entonces el Espíritu le vuelve a hablar. Y este detalle es interesante. Nos dice el narrador de Lucas que el Espíritu le dijo. Nos dice que un ángel. No es una voz divina imprecisa, sino el Espíritu. Entonces quiere decir que todo el tiempo ha sido el Espíritu el que ha estado llevando las cosas. Bueno, y el Espíritu le dice, versículo 20, mira, te buscan 3 hombres, levántate, baja y vete con ellos sin ningún reparo, porque fui yo el que los mandó. Aquí hay un detalle. La traducción que yo acabo de leer dice, vete sin ningún reparo. Sin ningún reparo. Meden diacrinómenos, se dice en griego. Meden diacrinómenos. Diacrinómenos es el verbo, viene del verbo diacrino, uno de los verbos más importantes en el Nuevo Testamento del discernimiento. Diacrino, crineo, discernir, juzgar.
Y esto era precisamente lo que estaba haciendo Pedro, como ya vimos. Lo interesante es que el Señor no es que le esté diciendo a Pedro que no discierna. Lo que le está diciendo es, oiga, ya basta de discernimiento. El verdadero discernimiento, esto es importante recordarlo, el verdadero discernimiento es el ejercicio por el cual decantamos para escuchar la voz del Señor y para dejarnos dirigir por Él. Pero el quedarnos en disquisiciones infinitas, a veces nos quedamos en la reflexión y dele vueltas, sin tomar la decisión, no sirve. Y esto es lo que el Señor le dice, lo que el Espíritu le dice. Basta, del paso, no más, ya discernió, ahora decida. Ahora decida. Pero también, debo decirlo, como lo han anotado algunos exegetas, esta misma expresión griega, meden diacrinómenos, se puede entender en su sentido, llamémoslo así, lato. Meden diacrinómenos significa sin distinguir. Se puede traducir así, sin distinguir. ¿Sin distinguir qué? Pues hombre, entre puro y impuro, ya lo venimos diciendo. Pero sin preguntarse. Cosa importantísima para un hebreo, ¿cómo así? Si tiene que saber qué es kosher y qué no kosher para poder saber qué come y qué no come. En este caso, si puede ir o no con los enviados que son paganos. Y tocarlos, rozarlos, significa contaminarse, caer en impureza. Claro, los que han venido son paganos. Viajar con ellos significa contaminarse. Y peor todavía cuando entre en la casa del centurión, cuando llega ya a Cesarea del Mar, vamos para arriba, 40 kilómetros por la orilla del mar, de vuelta. Allá todos son paganos, peor, todos. Bueno, Pedro se hace acompañar de otros hermanos que también van a quedar contaminados. Espera hasta el día siguiente, no va enseguida, y llegamos al tercer día. Pasaron la noche, fueron hospedados en casa de Simón el Curtidor. Otro detalle, los hospedaron a estos paganos. Pedro ya no está haciendo distinciones. Y entonces sigue nuestro relato, versículos 21 al 23. Pedro bajó al encuentro de los hombres y les dijo, yo soy el que busca. ¿Por qué me buscan? ¿Cuál es el motivo? Y le dicen, el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, acreditado por toda la población judía, recibió aviso de un santo ángel para hacerte venir a su casa y escuchar tus palabras. Y entonces los invitó y les dio hospedaje, dice el versículo 23. Inadmisible para un judío meter en su casa a este grupo de paganos, pero lo hizo. Pedro ya se está abriendo. ¿Por qué lo hace? Porque el Señor fue el Señor el que le dijo, no, ya no distingas, meden diacrinómenos. El Espíritu le ha dicho, encuéntralos, ve al encuentro, eso es. Pedro ha sacado las consecuencias y les ha dado hospedaje. Al día siguiente, emprenden el viaje y ya estamos, por fin, en Cesarea del Mar. Versículos 24 al 26, simplemente leámoslo. Entró en Cesarea el otro día. Cornelio, después de haber reunido a sus parientes y amigos más íntimos, los estaba esperando. En el momento en que Pedro entra, sale Cornelio a su encuentro, se postra a sus pies y lo adora. Y Pedro lo levanta y le dice, oiga, levántese, que yo también soy un simple hombre. Podemos ver aquí la idea que Cornelio tiene de Pedro. A este hombre que Dios le ha indicado que venga a su casa, para Cornelio es no solo un hombre de Dios, es casi una divinidad. Y por eso Pedro le hace la corrección. No, cálmate. Yo también soy un simple hombre. Bonito eso. Rechaza la adoración. El postrarse, prosquínesis en griego, es una adoración. También el comportamiento correcto ante una persona de altísima dignidad. De todas maneras, Pedro no acepta reverencias. Y entonces, versículos 28 y 29, avanza la cosa.
Ustedes saben, le dice Pedro, que está prohibido para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha enseñado a no llamar profano a ningún hombre. Pedro se está abriendo. Por eso he venido sin vacilaciones, como el Señor le dijo, no lo dudes, en cuanto me llamaron. Ahora les pregunto, ¿por qué motivo ustedes me mandaron a llamar? Miren, estamos ya en la experiencia del encuentro. Todo había comenzado con un mantel, una mesa, espacio de comensalidad, encuentro profundo. Y ahora estamos ya en el cara a cara. Pedro, Cornelio, los de su casa, los delegados, y pueden pasar a comer animales impuros. Pero nuestro texto en realidad no es eso lo que le interesa, porque en realidad se da un salto. Ya el tema no es comer o no animales impuros, el tema es convivir con personas consideradas ritualmente impuras. Y Pedro va a decir, Dios me ha mostrado que no hay nada de profano ni de inmundo en ninguna persona. Esto es fuerte. Dios me ha mostrado que ninguna persona es impura y por eso he venido sin vacilación. Pedro no le dice a Cornelio, el Señor me autorizó para comer lo que quiera. No, ese no era el tema. El Señor me ha dicho que ninguna persona es impura. Y bueno, y por eso le pregunto, bueno, ya estando claro esto, ¿por qué me mandó a llamar? Y por tercera vez se vuelve a contar la historia. Cornelio le cuenta la historia de la aparición del ángel, que era a las 9 de la mañana, que era este ángel tenía el vestido brillante, lo que le dijo de que mandara a llamar a Pedro. Pero lo curioso es que Cornelio no sabe tampoco para qué viene Pedro. Lo único que sabe es que trae un recado para él de parte de Dios. Eso sí, esos puntos sí. Pero Cornelio le dice, pues yo lo que le puedo decir es que no he hecho otra cosa que obedecer al Señor. O sea, estoy totalmente disponible para lo que Dios quiera por medio de usted. Versículo 33, miren cómo lo dice. Ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar lo que ha ordenado el Señor. Pero seguimos en las mismas. ¿Y qué fue lo que ordenó el Señor? ¿Que cambiara la dieta? No, que no distinguiera entre personas. Pedro entonces lo va a traducir, versículos 34 y 35. Ahora me doy cuenta, ahora comprendo, aquí está la conversión, que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que le teme y obra la justicia. Y atención con la frase, subrayenla. El que acepta es Dios. Quien acepta es Dios. Y sigue en el versículo 36. Bueno, y ha enviado su palabra, ahora sí, a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Otra expresión. Jesucristo es el Señor de todos. De todos, de judíos y de paganos, del mundo entero. No solo Pedro puede comer cualquier cosa, no solo puede frecuentar cualquier persona, sino que Dios es alcanzable por cualquier persona. Ese es el mensaje. No importa el pueblo al que pertenezca, con tal de que le tema, eso sí, y practique la justicia. Es Dios quien no tiene dentro de sí separaciones, razón por la cual no hay motivo para seguir llevando a cabo separaciones al interior del pueblo de Dios. Y llegado a este punto, claro, y ahora sí, Pedro hace su predicación, tremenda predicación. Les anuncia la centralidad salvífica de Jesús de Nazaret, versículos 37 al 43, que no voy a leer, porque quiero avanzar ya a la conclusión. Pero se los dejo de tarea. Miren la predicación de Pedro. Lo importante es, de todas maneras, cómo a través de esta predicación llega
ahora a manifestarse en ese momento el Espíritu Santo. Hay una intervención de Dios que es contemporánea al anuncio de Jesucristo. Versículo 44. Estaba todavía Pedro diciendo estas cosas cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban escuchando la palabra. Ojalá ocurriera ahora. Y los fieles que procedían de la circuncisión y que habían acompañado a Pedro, o sea, los judíos que venían con Pedro, quedaron atónitos, porque también sobre estos gentiles o paganos se derramaba el don del Espíritu Santo. Es más, se repite el milagro de Pentecostés en el capítulo 2. Los oían hablar lenguas y glorificar a Dios. Entonces, sobre los paganos de Cesarea del Mar, se repite lo mismo que pasó con los judeocristianos de Jerusalén. Y entonces Pedro saca la conclusión. ¿Podrá alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Pedro cada vez va abriendo su conversión. Lo importante es que el Espíritu Santo obró primero. El Espíritu Santo constantemente se ha anticipado, ido delante. El Espíritu de Dios viene antes que las explicaciones, que las decisiones. Ya ha estado antes por medio de la preparación de la visión, luego por medio de las palabras dirigidas a Pedro. El Espíritu me dijo, ¿se acuerdan? Y ahora en una efusión, en una efusión del Espíritu, un bautismo del Espíritu totalmente inesperado. No fue programado, no hubo ningún ritual. No hubo imposición de manos, no hubo una oración pidiendo el Espíritu. No, Él se manifestó por su libre y soberana voluntad. Pedro no hace más que tomar nota y constatar este hecho. Y así, paso a paso, sorprendiéndose, preguntándose, dejando pasar lo que el Señor quiere hacer sin atravesarse, Pedro llega a captar la realidad de Dios. Entiende quién es Dios a través de esta serie de encuentros. Y entonces se pasa de una situación de separación, al inicio, puro y impuro, a una situación de abrazo, de acogida, de encuentro. Y llegamos así, mis queridos hermanos, al final de nuestra historia. Es Pedro quien al final saca la conclusión y dice: ahora entiendo lo que me estaba pidiendo el Señor. Ahora los recibimos a estos paganos, ahora los integramos. ¿Cómo así? ¿A los paganos? Pues sí, Señor. Y la comunidad de Jerusalén se va a hacer la misma pregunta. ¿Cómo así? ¿A los paganos? Eso no estaba en el manual. Y Pedro va a ser el encargado de hacer el viajecito a Jerusalén para darles la explicación. Y no va a ocurrir sin conflicto, sin choque. ¿Es que no ven que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos? ¿No que no lo ven? ¿Qué quieren que haga? ¿Seguimos el manual? Es cuestión de si es oportuno o no es oportuno. ¿O aquí las cosas no serán más bien de otra manera? ¿Quién es realmente el que guía a la iglesia? ¿No es el Señor? Yo traduciría: ¿son solamente nuestras planeaciones estratégicas? ¿O no será más bien el poner en primer lugar al Señor? Primero Dios. Ponemos nosotros en primer lugar la escucha de un plan salvífico de Dios que nos está revelando el camino. Dios es el que está abriendo camino. Nosotros los secundamos. O sea, ¿son nuestras reglas o las reglas de Dios? ¿Hacemos del Espíritu Santo el fruto de nuestros ritos? ¿O no tendrá más bien que ser el Señor de nuestros ritos, de nuestros rituales, de nuestras liturgias? Tratemos de pensar que venimos de una etapa eclesial en la que, por fortuna, se han purificado muchas cosas en la liturgia y algunas prácticas de la iglesia.
pero que, debo decirlo, siguen siendo atractivas para una parte del pueblo de Dios. Y a veces nos la pasamos en la añoranza de las cosas que hacíamos y ya no hacemos. No nos abrimos. No nos abrimos a lo nuevo de Dios en la historia por la fuerza del Espíritu, que Él va adelante. Es más, para los que ya tienen algunos años como yo, que ya tengo canas, cuando la misa antes era en latín, el sacerdote, si se equivocaba en una palabra, en la consagración tenía que volver a empezar de nuevo, porque si no era ineficaz el sacramento. Es como si el Espíritu Santo fuera el fruto de nuestras acciones. Pero el libro de los Hechos nos recalca, Él es el Señor de nuestras acciones. En el momento cumbre de nuestro relato, entonces el Espíritu Santo se derrama sobre los presentes. El bautismo viene después. Miren, el bautismo fue después. Primero fue el Señor, después vino el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y entonces Pedro explica la cosa en Jerusalén, capítulo 11, versículos 1 al 18. En el versículo 1 se dice que los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, el chisme corrió rápido. Esto es extraordinario. ¿Qué fue lo que pasó en Cesarea del Mar? Y mandan a llamar a Pedro. ¿Y cómo lo reciben? ¿Con aplausos? ¡Qué bueno que! No. Le cayeron encima, casi lo vuelven leña, lo volvieron picadillo. Has entrado, versículos 2 y 3, le jalan las orejas. Pedro, entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Miren el punto. En la comunidad madre de Jerusalén hay una clara resistencia, muy parecida a la que Pedro tenía cuando estaba ya en la azotea en Jope. Y ellos dicen, los paganos han recibido la palabra de Dios, sí, Pedro, pero tú has violado todas las reglas. Pedro, las cosas no funcionan así. Y no es la primera vez. Lo mismo le pasó a Jesucristo cuando curó a un paralítico en un sábado. Y el jefe de la sinagoga le dice, oiga, muy bien que ustedes están enfermos, pero siga las reglas. En sábado no. Es que se puede circunscribir el poder de Dios. Se le pueden poner fronteras. Y Jesús le responde duro, refiriéndose al actuar continuo de Dios. Pues aquí la lógica es la misma. Qué bueno lo que dices, Pedro, muy bueno lo que pasó, pero no te ajustas a las normas. No sigues el derecho. Muy buena tu predicación, pero tú no. Ajústate al derecho, a las tradiciones. Es lo que nos pasa hoy. Esto es del Evangelio, pero. Miren, es consolador que esta actitud ya estuviese presente en los orígenes de la iglesia, porque es un continuo llamado de atención para todos nosotros. Bueno, ¿y qué hace Pedro? ¿Cómo le responde? Con un relato. No con argumentaciones teológicas, sino con un relato. Pasó esto, esto y esto y esto. La vida es la que habla. La experiencia se vuelve relato. Lo que ha vivido, el itinerario que lo ha llevado a casa de un incircunciso a comer con él, se convierte ahora en un patrimonio eclesial por medio del relato. Se hace realidad entregada y conocida. Y la respuesta de Pedro a los que están cuestionando, reprochando su comportamiento, cosa que se seguirá repitiendo siempre a todos los Pedros y a todos los que dirijan la iglesia, la respuesta de Pedro siempre será contar la historia. Pedro comenzó a explicarles de forma ordenada lo que ocurrió. Nos dice el versículo 4. Cuando nosotros comparamos el relato de esta cuarta, por cuarta vez se vuelve a echar el cuento, cuarta vez se vuelve a hacer el relato. Cuando comparamos esta cuarta vez con la primera, con el comienzo, en el capítulo 11, el capítulo 10, versículos 1 al 16, podemos ver que Pedro esta vez cuenta la historia, pero mostrando ahora su conversión, subrayando lo que significó para él abrirse internamente a la voz de Dios.
para entender y ahora proclamar que todo lo que ha ocurrido es nada más y nada menos que un regalo de Dios. Un relato ordenadísimo, como nos dice el texto. O sea, como lo mismo que dice Lucas en el proemio del Evangelio, les voy a contar ordenadamente. Pedro hace lo mismo aquí, les voy a contar ordenadamente. ¿Cuál es la relevancia de la visión de Pedro con respecto a la comida para la cuestión de las misiones, de la misión universal de la iglesia? Lo aclaro. Esto tiene que quedar claro. Puesto que desde una perspectiva judía, un rasgo característico de los gentiles es su impureza, y puesto que las preguntas que rodean los juicios con respecto a lo que es limpio y a lo que es puro y a lo que es impuro, generalmente se centraba más en las comidas compartidas o en la hospitalidad. Aquí notamos un salto en la lógica que no es menor. Si Dios es el árbitro de lo que es puro o impuro, si el Espíritu Santo le ha ordenado unilateralmente a Pedro que no hiciera distinción entre ellos y nosotros, como lo cuenta él mismo en este capítulo 11, versículo 12, si Dios purifica los corazones de los gentiles, cosa que se explicará mejor todavía en el capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, bueno, entonces lo apropiado es pensar no solo que haya que extender el evangelio a los paganos, y aquí está nuestro tema de esta noche, sino viceversa, que los cristianos judíos sean recibidos en los hogares y en las mesas de los paganos. Cambian todos. Después de todo, la conversión tanto para judíos como para gentiles la conversión siempre será un don de Dios. Siempre será un don de Dios. Y este es el punto de llegada, el punto alto del relato. Pedro va a concluir en su relato frente a la comunidad en Jerusalén con esta frase. Capítulo 11, versículo 17. Si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que creímos en el Señor Jesucristo, escuchen la pregunta de Pedro, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo para juzgar? Les suena familiar, ¿verdad? ¿Les suena conocida esa frase? La cuestión es no poner impedimento. ¿Quién soy yo para ponerle, aquí en este caso para ponerle impedimento y trabas a Dios? Pedro, quien en la comunidad es el garante, el que confirma en la fe, es quien lo dice. Y coloca el criterio. El que lleva, el que dirige a la iglesia es el Señor. Y nuestra tarea es hacer todo lo posible para no estorbarlo. Por eso vamos a escuchar todos al Señor. ¿Cómo nos vamos a contraponer a Dios cuando son tan evidentes los frutos de su acción? Algo parecido había ocurrido en el capítulo 5. ¿Se acuerdan de Gamaliel? El discernimiento que hizo Gamaliel ante el Sanedrín. Si esto es de Dios, ¿cómo nos vamos a meter con Dios? Y si no es de Dios, se acabará solo. Si es de Dios, ¿cómo vamos a pelear con Dios? ¿Cómo vamos a estorbar el camino de Dios? Lo que Gamaliel, el sabio Gamaliel, había dicho en el capítulo 5, Pedro ahora lo asume también para la misma iglesia. Versículo 18. Al oír esto, se tranquilizaron en Jerusalén. Se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, luego también a los gentiles les ha concedido Dios, es un don, les ha concedido Dios la conversión para la vida. Bueno, cuando yo leo este texto me doy cuenta de que lo dicen sí, pero con los dientes apretados. No dicen, el Señor nos pide cambiar la manera de pensar. Lo que ellos dicen es, el Señor le abrió la puerta a los gentiles. El Señor nos mandó, hermanos. Bueno, la conversión es un don, es una gracia, y esta es la gran conclusión. Pero cerremos nuestra intervención en esta noche, retomando el camino que hemos hecho. Que nos quede algo concreto en esta noche. En nuestro recorrido por los capítulos 10 y también 11, hasta el versículo 18, del libro de los Hechos de los Apóstoles,
hemos podido apreciar la variedad de evidencias de que es Dios quien guía todo lo que pasa. Visiones que se remiten unas a otras, la obra autónoma del Espíritu que se derramó sin que lo hubieran pedido, y esto lleva a la conclusión de nuestro relato, la misma narrativa lo concluye, esto debe haber sido obra de Dios. Lo nuestro es secundarlo. Y esto es un sínodo. Es la escucha de toda la Iglesia de su Señor. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática Dei Verbum, comienza así. La Iglesia, en la escucha de la palabra, en el discipulado de la palabra. Así comienza. Toda la renovación de la Iglesia proviene de la escucha de la palabra. Es lo que nos hace hermanos, es lo que nos permite mirar en la misma dirección, es lo que nos permite animarnos y es lo que nos permite también corregirnos. Y el evangelista Lucas, que nos ha dado un evangelio y también este libro de los Hechos de los Apóstoles, no deja ninguna duda sobre la fuente divina de las innovaciones misionales. Y esto lo hemos podido ver en la caracterización de nuestros protagonistas. Vimos las características de Cornelio, pero también Pedro. Pedro, aunque es un judío y es un seguidor de Cristo, y de hecho el primero de los apóstoles, pelea con el Señor, le discute al Señor. Yo no como. Pero luego se permite discernir para entender lo que está pasando. Hasta que finalmente, después del encuentro y de ver la manifestación del Señor, concluye, Dios no hace acepción de personas, Jesús es Señor de todos, se han abierto las puertas para los paganos. Por lo tanto, Lucas nos describe aquí a Pedro como un hombre que experimenta una conversión. ¿En qué sentido? En el sentido de que comprende más a fondo, plenamente, la obra de Dios. Por eso, de la mano de la sinodalidad va el discernimiento. Claro, discernir para decidir. Y lo hacemos todos. No fue Pedro solo, curiosamente. No es yo soy Pedro, el primero de los apóstoles, yo decido y los demás me hacen caso. No, no fue así. No fue así. Pedro, como todos, escuchó al Señor y lo propuso ante la comunidad. Su tarea fue ayudar a discernir y colocarlo delante. Cornelio, por su parte, también pasa por una conversión, en el sentido en que pasó de su condición de temeroso de Dios, aproximándose al judaísmo, a conocer plenamente la revelación de Dios, del Dios vivo y verdadero, el cual buscaba en la persona de Jesucristo, muerto y resucitado, y ser por él lleno del don del Espíritu Santo. Los dos resultaron convertidos, Pedro y Cornelio. Dios obra en la vida de Cornelio y en su casa antes de que llegue Pedro. Y aparte de la iniciativa, independientemente de la iniciativa o de la expectativa de Pedro, el Espíritu Santo se inmiscuyó tomando la delantera. Conversión para los dos es abrirse a lo nuevo de Dios. El bautismo no será más que el reconocimiento y la respuesta de la Iglesia al acto previo de la gracia de Dios. Pero el convertido, el más convertido aquí, entonces, es Pedro. Cada uno a su manera, pero sobre todo Pedro. Y todavía más, retengamos esto. En última instancia, la Iglesia Madre de Jerusalén, que también puso pero y a la cual Pedro vino a convencerla mediante el relato y al final sacó la conclusión. Entonces, Dios también ha llamado a la conversión y a la vida a los paganos. También se abrió a la novedad del Espíritu. Por eso me atrevería a decir que este relato es la conversión de Cornelio, en el sentido en que encuentra a Cristo, la conversión de Pedro y la conversión de la Iglesia de Jerusalén. Todos resultan convertidos, cada uno en lo que le corresponde. Y es verdad que se dice por ahí que la conversión de Cornelio o el bautismo de Cornelio es el primer pagano en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso no es verdad. El primero fue el etíope,
el etíope de la reina Candace de Etiopía, capítulo 8, versículos 26 al 40. Sin embargo, sí es verdad que la historia de Cornelio, con el bautismo de él y de toda su casa, es el primer relato que tenemos en la historia de la iglesia de un gentil que es aceptado por la iglesia de Jerusalén. El eunuco de la reina Candace, bautizado por Felipe, siguió su camino a Etiopía. No sabemos qué pasó. Ni siquiera sabemos si la iglesia de Jerusalén se enteró. En cambio, en este caso, sí se enteró y fue acogido, y aquí la cosa cambió y replanteó la vida de la iglesia de Jerusalén. Replanteó la vida de la iglesia de Jerusalén. Otro detalle dentro del relato es que la preocupación de la comunidad cristiana de Jerusalén no está propiamente relacionada con la conversión o con el bautismo de los paganos de por sí. Lo que le preocupaba a la iglesia era el hecho de que Pedro hubiera entrado a la casa de Cornelio y hubiera comido allí. Eso es lo que les molestaba. Y sabemos lo que implica el ser hospedado y el comer juntos. Recuerden Emaús, la importancia de la comensalidad. Y el Evangelio de Lucas tiene comidas por todos lados. Jesús mismo comía con publicanos y pecadores y lo llegaron a tachar de amigote, de malas compañías. Este fue el motivo del escándalo también de Jesús en su ministerio. Pues lo mismo sigue ocurriendo ahora, y la escandalizada es la iglesia, que tenía que conocer el Evangelio. Pero algo falló, algo faltaba. Entonces, el problema frente al cual nos coloca nuestro evangelista Lucas, que también es autor de Hechos, no es si habrá o no habrá una misión a los paganos. Eso ha quedado claro, porque Jesús mismo ya dijo que en Lucas, capítulo 24, versículo 47, que evangelizarían a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en este mismo libro de los Hechos, como ya lo citamos, en Hechos 1:8, que recibirían el Espíritu y serían sus testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, el tema no eran los paganos. El tema eran las consecuencias. El problema era, ¿qué significa recibir a estas personas que nos replantean las reglas que ya teníamos establecidas? Ese es el problema. Lo interesante, repito, es que el cambio que se le está pidiendo aquí es a la iglesia, no a Cornelio. Los paganos no tenían problema para hacerse cristianos. El problema era la iglesia misma, con su tendencia a oponerse y a ponerle obstáculos a la gracia, a la novedad de Dios en la historia. Y es interesante, cuando miramos el recorrido del libro de los Hechos, nos damos cuenta cómo el Espíritu fue abriendo camino a partir de personajes que en narrativa se llaman personajes menores o secundarios. Los primeros en abrir camino en la misión fueron Esteban y Felipe, diáconos. El mismo Felipe va a bautizar al eunuco. Ananías era secundario, fue el que bautizó a Pablo. También se preguntó si no era el enemigo, pero el Señor le dijo y le creyó. Ananías no era sacerdote, no era el director de la comunidad, no era de los 12 apóstoles, era un laico más. Y le creyó al Señor y le abrió puertas al camino del Señor por medio de Pablo, que acaba de ser llamado. Esto es bien interesante. Pero ahora el convertido es nada más y nada menos Pedro. Pedro y luego la comunidad apostólica reunida en Jerusalén. Hemos llegado al corazón mismo de la comunidad de la Jerusalén del Espíritu. Y esta misma comunidad se va a volver a reunir en el capítulo 15, el llamado Concilio de Jerusalén, y esto que empezó aquí, allí llegará a su plena maduración. Todos hicieron un aprendizaje. Mis queridos amigos, este es el gran paradigma de la sinodalidad. Consiste en la docilidad para permitirle a la palabra, o sea, el Señor, que vaya delante de nosotros, que nos guíe en la historia y que al entrar otros en la iglesia, el que Él nos mande, nosotros sepamos recibirlos. Para que podamos tener también conversiones de otros, la misma iglesia necesita conversión. Perdónenme que los diga. Nuestra ineficacia
que en la historia de la evangelización nos ha traído ríos de lágrimas, está conectada con esta dureza para cambiar, para abrirnos al Espíritu. Nuestra pastoral, lo venimos diciendo hace años, puede terminar siendo una pastoral de conservación. Eso marca la vida eclesial en algunas partes. La preocupación por conservar que nos convierte en anticuarios. Y pareciera que una cosa entre más sabor añejo tenga, como que es mejor. No se trata de conservar, se trata de acoger. Se trata de caminar al ritmo de Dios, de seguirle los pasos. No se trata de mantener, se trata de cambiar mediante la apertura a la novedad del Espíritu. Porque solo en esta participación es que se da un itinerario de conversión. Esto es la conversión. Estamos preocupados por la conversión de otros, ¿verdad? Pero resulta que la de los otros va a la par de la nuestra, de la mía en primer lugar. La conversión de los otros requiere de la mía en primer lugar. De hecho, es lo único que estoy en condiciones de hacer. Yo no puedo cambiar otros, pero puedo cambiar yo. Y esto es lo que el Señor nos pide en primer lugar. Lo que realmente depende de nosotros, porque el resto es obra de Dios. Y lo que ocurre, mis queridos amigos, cierro con esto, siembra esta convicción. Es la iglesia la que debe cambiar. Doble conversión de Pedro y Cornelio. Es la iglesia la que debe cambiar. La que debe dejarse moldear por su Señor, por la acción vivificante del Espíritu Santo. Y entonces seremos realmente la Jerusalén del Espíritu. Muchas gracias. Gracias, Padre Fidel, por esta excelente exposición de la palabra de Dios en esos capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora quiero pedirle